Manet, Le Déjeuner sur l'Ebre, 1863, Museo del Louvre, París, óleo sobre tela, 214 por 270 centímetros. Edouard Manet nació en París el 23 de enero de 1832. Sus progenitores eran respetables, instruidos y ricos. Su padre fue un jurista distinguido y su madre poseyó gran talento musical. De 1850 a 1856, Manet fue un rebelde alumno de Courbet, destacado académico. Manet viajó por Bélgica, Holanda y Alemania, y en 1859 fue a Italia. Pasó este periodo, 12 años, buscándose a sí mismo y desarrollando las cualidades latentes que hasta entonces solo había empleado en brillantes teorías. En Italia realizó muchas copias excelentes e inspiradas de las pinturas de Tintoretto y de Tiziano, y también copió a Velázquez, Rubens y Delacroix. En 1857, Manet y Proust visitaron a Delacroix y en el Louvre Manet copió el Dante y Virgilio en el infierno de Delacroix. El bebedor de absenta de Manet, pintado en 1858, fue rechazado por el Salón y en 1859 pintó Muchacho con cerezas, su primer cuadro famoso. Manet entabló amistad con Baudelaire y en 1860 pintó Concierto en las Tullerías y El guitarrista. Manet pintó El almuerzo en la hierba en 1862 y en 1863 Olimpia, dos cuadros que suscitaron un tremendo escándalo. A partir de entonces Manet, sin desearlo, tuvo a la vez desdicha y el honor de simbolizar todo lo que era ultrajante y vital en pintura contemporánea. En 1865 fue a España, donde conoció las obras de los dos pintores que más influyeron en él, Velázquez y Goya. Manet disfrutó de su primer éxito financiero al vender 23 cuadros a Durand-Ruel en 1871. Cuando Manet emprendió el viaje a España en 1865, era considerado como el cabecilla de un grupo de artistas y de escritores inconformistas que se reunían regularmente en París los viernes por la noche. El grupo incluía a Proust, Fantin-Latour, Basile, Whistler, Renoir, Degas, Monet y Cézanne. En 1875, Manet colaboró con Mallarmé en una edición de El Cuervo, de Edgar Allan Poe, con grabados al boj de Manet. El artista murió en 1883 a los 51 años. Edouard Manet era un parisien elegante, despierto y agradable. Poseía un refinamiento natural y comprensivo, y fue un joven respetuoso de la tradición, que visitó los principales museos artísticos de Europa. Manet, al igual que otros grandes artistas antes y después que él, pasó gran parte de sus años de formación como pintor en contacto directo con muchas obras realizadas antes de su época. Gracias a esta actividad se familiarizó con esas obras de arte, se identificó con ellas e hizo sorprendentes y oportunas referencias a ciertos cuadros en un proceso de continuidad tan viejo como el propio arte. El famoso cuadro de Manet, Olimpia, causó escándalo a su tiempo, porque era a la vez una pintura soberbia y acertada parodia de la Venus de Tiziano, con una mundana famosa y reconocible posando como Venus, y una doncella negra en lugar de la criada blanca de Tiziano. Le Déjeuner sur l'Herbe se basa en una composición de Rafael, pero también tenía cierta semejanza con el concierto pastoral de Giorgione. Lo mismo que Olimpia, este otro cuadro de Manet fue considerado escandaloso y sorprendente porque su conocida modelo aparece completamente desnuda en un parque a orillas del Sena, junto con dos caballeros totalmente vestidos. Uno de ellos es el hermano de Manet. En realidad, Manet pintó estos cuadros con una indiferencia sobria y firme, según la tradición del arte, que es a la vez perfecto y revolucionario. Degas, Fin de Arabesque, 1877, Museo du Jeu de Paume, París. Pastel y óleo, 67 por 38 centímetros. Edgar Hilary Degas nació en París en 1834. Hijo de un destacado banquero, estuvo en contacto con las artes ya desde edad temprana y dispuso de mucha libertad para seguir sus inclinaciones artísticas. De 1854 a 1859 dividió sus estudios entre Nápoles y Florencia, donde vivía con unos parientes. Entre 1865 y 1870 su arte experimentó el cambio mayor. A principios de su carrera había tratado de unificar su enseñanza clásica con el nuevo tipo de realismo que percibía a su alrededor. Hacia 1874 había dejado atrás este problema y se había convertido en un activo partidario del nuevo grupo impresionista de pintores. Exhibió con los impresionistas hasta 1886.
Por entonces su vista se había deteriorado mucho y fue aislándose gradualmente de los movimientos artísticos de la época. Degas fue famoso por su inflexible honestidad y por su actitud sarcástica y desilusionada hacia la sociedad que le rodeaba. Su frío despego y su comprensión penetrante de las realidades íntimas de la vida parisiense indujeron a muchos a considerarle como un enemigo de la humanidad. Antes de su muerte, en 1917, Degas estaba casi completamente ciego y se había convertido en una figura legendaria para quienes le recordaban y le veían deambular sin rumbo por las calles de París. Aunque Degas se identificó con la nueva pintura de los impresionistas, su actitud ante la vida y las mismas fuentes de su inspiración le impidió adoptar plenamente el credo impresionista. Siguió su propio camino con obstinada independencia y desarrolló su misión especial de la vida parisiense. Fue su inmersión en la vida de una gran ciudad lo que le impidió compartir la doctrina impresionista de pintura al aire libre. Ningún paisaje le interesó. Su perenne interés por la luz y la atmósfera lo acercó al impresionismo, y sin embargo no era la luz natural del día o la atmósfera cambiante de la naturaleza lo que le atraía. Pasó su carrera pintando la vida interior de la ciudad, el mundo de la danza y del teatro, donde tanto la luz como la atmósfera son artificiales y en consecuencia revelan algo importante, incluso terrible, sobre las vidas de las personas que florecen en esos interiores. Sus agudos poderes de análisis visual le llevaron a captar los movimientos habituales y las actitudes básicas de bailarinas, músicos, acróbatas, cantantes, incluso de modistas y lavanderas. Sentí un interés ardiente por la forma humana y todas sus acciones y estudió la repentina distorsión de las figuras en movimiento. Por este motivo, a menudo pintó el mismo tema docenas de veces. Fin de Arabesque combina su visión doble de ensueño y realidad. En primer plano, la bailarina con el ramo de flores está haciendo una reverencia mediante una técnica de sobreexposición a la luz. Degas la revela tal como la ve el mundo fantástico de la danza y el ojo objetivo del pintor. Las bailarinas del fondo, en diversas posiciones de reposo, revelan la comprensión profundamente irónica de Degas respecto al mundo de la danza que también conocía. Cézanne, Naturaleza muerta con cesta. La mesa de la cocina, 1888-1890. Museo du Louvre, París. Óleo sobre tela, 65 por 81 centímetros. Paul Cézanne, hijo de una familia acomodada de la clase media, nació en 1839 en Aix-en-Provence. Aunque obligado a estudiar Derecho, Cézanne, después de graduarse en la universidad, tomó también clases de arte. Su padre acabó por comprender que el joven nunca sería un buen abogado, y en 1861 le permitió trasladarse a París para ampliar sus estudios con un presupuesto estrictamente limitado. En su primera estancia en París, Cézanne, por mediación de Émile Zola, conoció a los pintores Guillaumin y Pissarro, estudió en la Académie Suisse y se vio rechazado por la École des Beaux-Arts a causa de que, desdichadamente, pintaba en exceso y era un colorista por temperamento. Cézanne regresó entonces a Aix, donde permaneció un año antes de volver a París para una estancia más prolongada, que duró hasta el inicio de la Guerra Franco-Prusiana en 1870, fecha en que huyó de la capital para evitar su reclutamiento. Durante este periodo en París conoció a los impresionistas Monet, Renoir y Degas, pero siguió prefiriendo las obras de Delacroix y de Courbet. Cuando terminó la guerra, Cézanne regresó a París. Cumplido ya los 32 años, empezó a cambiar gradualmente su estilo de pintura y a desarrollar sus propias teorías y métodos, porque no estaba satisfecho con lo que había realizado, ni tampoco lo estaba nadie. Entre 1872 y 1888, Cézanne dividió el tiempo principalmente entre París y sus alrededores y Aix. En 1884 se casó con su modelo, Hortense Fiquet, madre de su hijo Paul. En 1888 enfermó de diabetes. Cézanne se retiró a Aix y siguió pintando hasta 7 días antes de su muerte, producto de un resfriado, en octubre de 1906. Aunque pintó sus obras mejores entre 1885 y 1895, Cézanne nunca fue un pintor popular durante su vida y solo empezó a recibir algún crédito en los últimos 10 años de su existencia. Cézanne debe a los impresionistas y en especial a Pissarro su sentido del color, su poder de observación y su apartamiento de un romanticismo excesivo. Cézanne, sin embargo, aportó algo nuevo a la pintura, algo que señala una ruptura definida entre los impresionistas y los que le siguieron, cubistas, pops y expresionistas. En un cuadro de Cézanne, todo, incluso elementos de la naturaleza tan vagos como las nubes, el aire y el agua,
tiene una tercera dimensión, volumen. Este volumen o cuerpo es conseguido de dos modos. Primero, el pintor reducía mentalmente todo objeto sólido a una esfera, un cubo o un cilindro. Segundo, Cézanne conseguía la sensación de volumen mediante el uso del color, puro en sí, puro en contrastes, un color cálido junto a otro frío, colores contrarios yuxtapuestos. Cézanne modeló en color de modo que cada objeto de una naturaleza muerta, toda forma natural de un paisaje, toda facción de un retrato, parece saltar de la tela con profundidad, vivo y eterno resplandeciente de color, casi perceptible al tacto. La pera verde en la naturaleza muerta con cesta nos parece tan dura e indigesta como blanda y jugosa parece la amarilla. El mantel tiene un aspecto áspero, la mesa y las sillas sólidas y pulidas por años de utilización. Renoir, Le Moulin de la Galette, 1876, Museo du Louvre, París, óleo sobre tela, 131 por 156 centímetros. Pierre-Auguste Renoir nació en Limoges el 25 de febrero de 1841. En su juventud trabajó como pintor de porcelana y como decorador de abanicos y de banderolas, pero su ambición artística le llevó al estudio de Gleyre, en París. Allí conoció a hombres que habían de ejercer mucha influencia sobre él y compartir también su papel en la historia de la pintura moderna. Monet, Sisley y Basile. Cuando el estudio de Gleyre se cerró en 1864, Renoir se marchó al campo y pintó los graciosos paisajes de Fontainebleau. Más tarde, él y Monet trabajaron juntos en París y en Bougival. A Renoir le cautivaba el encanto, la gracia, la opulencia y la belleza. Sus primeros retratos eran más bien suaves, pero incluso cuando pintó sus últimos y monumentales desnudos, permaneció fiel a su verdadera visión de la naturaleza, como una cornucopia de hermosura. En 1857 Baudelaire cambió el curso de la poesía moderna con la publicación de sus sombrías Flores del Mal. Renoir leyó el libro y lo detestó. Durante la guerra franco-prusiana, Renoir sirvió en la caballería. Terminado el conflicto bélico, él y Monet volvieron a trabajar juntos, esta vez en Argenteuil, lugar junto al Sena, cerca de París. Fue durante esta época cuando los problemas de la luminosidad, tan caros a aquellos dos hombres, llevaron al impresionismo a su punto culminante de desarrollo. Más tarde, en 1881-1882, Renoir visitó Italia, estudió detenidamente las escuelas italianas, así como los frescos de Pompeya. A su regreso a Francia, empezó a trabajar con Cézanne y Letaq. Había llegado al término del impresionismo, escribió, y también a la conclusión de que no sabía ni pintar ni dibujar. Su evolución subsiguiente dio énfasis al volumen y a la línea, a una mayor solidez y a una preocupación menos específica por los fenómenos luminosos. En sus últimos años se vio aquejado de artritis, pero siguió trabajando incansablemente, realizando varios de sus cuadros mejores con los pinceles atados a sus manos tullidas. Falleció en Cannes el 17 de diciembre de 1919. Le Moulin de la Galette, una de las obras más importantes de Renoir, así como un monumento del impresionismo, fue pintado en 1876. El molino, que todavía existe en Montmartre como Music Hall, era entonces un popular café-concert, donde los amigos se reunían para charlar, beber y bailar. Lautrec también lo pintó, y lo mismo hizo Picasso años más tarde, mostrando a ambos una teatral falta de respetabilidad que se acercaba bastante a la realidad, pero que Renoir prefirió ignorar. Sus personajes son atractivos, bien educados y comedidos en sus diversiones. Las pinceladas relampagueantes de Renoir están distribuidas de un modo vibrante, que crea una fachada llena de brillo e impregnada de luz. Las cabezas están pintadas con un trazo más suave, menos incisivo, pero las armonías y disonancias que las rodean les dan una vida propia.